Stand by. Open in 1, 3, 2, 1. Roll. Con la comunidad gay y lesbiana es que no están contados en el censo. Exigen cambios en el censo que revelen la cantidad de gays que hay en este país. Le doy gracias a Dios que estoy viva y no estoy herida como la gente que miré. Muertos y heridos al volcarse un camión que tenía como destino la frontera con México. Mi hermana viene a pedir justicia por su hijo y ya la golpearon. El presidente Calderón regresa a Chihuahua y nuevamente es recibido con protestas. Ponen en funcionamiento máquinas de lavado para perros. Le explicaremos dónde y cuánto cuesta bañar a su mascota. No uno, sino dos conductores borrachos se convierten en noticia. Stand by, camera 3. El noticiero número 1 en su idioma, en vivo. Noticias Univisión Colorado. Start zooming in. Siempre a su lado. Emisión nocturna. Go, Pedro. Buenas noches, les saluda Pedro Calderón Michel. Muchas gracias por su compañía. Roll. Miles de personas han recibido ya los formularios del censo, pero hay quienes Stinger están one inconformes to camera porque one. estos documentos no tienen una pregunta acerca de los homosexuales y lesbianas. Roll. Celia Mendoza nos Stand acompaña by, en Celia. vivo con toda la Open, información Celia. de este tema. Celia, buenas noches. Stand by, Buenas noches, Celia. Pedro. Grupos que defienden los derechos de esta comunidad Go, se han Celia. manifestado y aseguran que la omisión de esta pregunta evita que los Packaging fondos two. sean distribuidos adecuadamente y al mismo tiempo ignora sus necesidades. Roll. Lower. 1 a 1. El censo espera contar a los We're residentes going to put del his name the país. second time. Es un golpe porque Not this dice time. uno, pues, si yo pago mis taxes, los que pagan taxes tienen que tener representación. Entonces, la gente gay y lesbiana pagan sus taxes, pero no tienen representación. Para el director ejecutivo del Centro Comunitario para Gays, Lesbianas y Transexuales, Carlos Martínez, el cuestionario los excluye. Lo que pasa con la comunidad What's that? gay y lesbiana es que no están contados en el censo. Y lo que estamos haciendo nosotros es haciendo un esfuerzo para que Does he se come out cuenten. again, Cesar? Tenemos un sticker Does he que come le out estamos again? poniendo y dando a la comunidad Yes. para que incluyan el sticker y Just se give me lo Leo. pongan para Let's que move sean on. Go to contados. Leo. La información Forget tomada it. del censo es utilizada para determinar la asignación de fondos federales a las diferentes comunidades. Y según Leo Cárdenas, portavoz del censo, Leo. hicieron lo posible para incluir a las parejas del mismo sexo. En la pregunta número 2, las personas se pueden identificar como esposo o como esposa. Y nosotros al fin del año tomamos todos esos datos y los vamos a reportar al Congreso. Aunque él mismo explicó que no hay una pregunta específica en la forma que identifique a gays, lesbianas y transexuales, lo que genera preguntas para muchos residentes como María Morales, quien hoy recibió su formulario. Porque pues son personas, también son seres humanos igual que uno. También necesitan beneficios, también van a los parques y a Las mamás. las albercas, donde va uno, ellos van. ¿Y por qué no contarlos también? Incluir esta pregunta está en las manos del Congreso de los Estados Unidos, quienes tienen el poder de agregarla en 2020. Ojalá en 10 años. Mientras eso pasa, Carlos ya se aseguró de llenar su formulario y Stand by, María Celia. espera hacer lo mismo en las próximas horas. Open mic. Go, Celia. El censo de 2010 es el primero en la historia que le permitirá a las parejas del mismo sexo que están casadas identificar su Two boxes. relación y ser contados como matrimonios legales. Pedro, regreso contigo. Celia, gracias Stand por by, esta camera 3. información. Se acerca ya la fecha en que miles de personas participarán en marchas para presionar al gobierno a realizar una reforma migratoria. Roll. Inmigrantes y activistas trabajan en la mega That's my manifestación que se realizará en Washington el 21 de marzo. next Por lo one. pronto, en la capital del país, los deportistas están cambiando ya sus actividades para ir a la marcha. Soundbite in Y two. muchas ligas no tendrán actividades. Roll. La mayoría de latinos, hispanos, los gusta Name. el fútbol y ¿qué más? Que si lo paramos, yo sé que todo el mundo va a querer ir a la marcha. Si no lo paramos, creo que en verdad va a ser un fracaso. Aquí en Yep, Denver, el no, día I de la have it marcha already. se realizará una 3 concentración a la OTS, 1 de la yeah, tarde en el Parque Confluence, ubicado Stand by, en la camera, esquina de 3 las calles OTS. 15 y Little Raven. Ahí acudirán quienes deseen solidarizarse con este proyecto. Go, 3. Las autoridades detuvieron a 12 supuestos inmigrantes indocumentados que estaban escondidos en una camioneta. Roll. El vehículo, proveniente de México, protagonizó una persecución policial en Phoenix, Arizona. Pero después de varias millas, las Give it to me. autoridades lograron detener a la Going back to camioneta. 3 El OTS. conductor y el dueño del vehículo fueron arrestados. Give it to me. Enfrentan cargos de tráfico humano, entre otros. Go, 3. Este que va a ver es un ejemplo más de lo que puede suceder cuando alguien borracho decide conducir un auto. Roll. Fíjese bien, la policía de Kansas City había detenido a este chofer por manejar borracho, cuando minutos después
Otro conductor que estaba borracho se estrelló contra el vehículo, haciendo volar a uno de los agentes, quien afortunadamente solo recibió heridas leves. El incidente ocurrió durante este fin de semana. Hay 2 muertos y varios heridos a causa de un accidente en el que un autobús se volcó esta mañana. La tragedia ocurrió a 50 millas de San Antonio, Texas. El vehículo salió esta mañana de la ciudad de San Antonio rumbo a Matamoros, México, cuando de pronto algo extraño estaba sucediendo. De repente se oyó un ruido feo, no sé, un explode, no sé, era un ruido no normal. Es como una palabra que no sé cómo decir, porque le doy gracias a Dios que estoy viva y no estoy herida como la gente que miré. La conductora del vehículo perdió el control y el autobús se volcó, terminando sobre su costado en el camión de la carretera 37 Sur. Eran 35 los pasajeros que viajaban a bordo del camión. 2 personas fallecieron instantáneamente y cerca de 18 viajeros resultaron heridos. De esta nadie se escapa. Todos pagamos impuestos y estamos a menos de un mes para que llegue la fecha límite de cumplir con esta obligación. Pero hacer el trámite de forma equivocada puede convertirse en una verdadera pesadilla. Carlos Rauseo con el informe. Todos sabemos que una de las cosas inevitables en este país es la declaración anual de impuestos. Brenda. Pero ¿sabe usted cuáles son los errores más comunes que cometemos? ¿O cómo enfrentar una auditoría? Es cuando declaran más de una persona que ni siquiera están manteniendo, ¿no? He oído casos en los que cuando miente uno que no da la información bien, pues hay problemas después, ¿no? Les cobran más multas. Si yo pongo 4 en mi W4 y cuando hago mis taxes descubrimos que solamente son 2, ya estoy en deuda con el gobierno con 2 dependientes. Eso es lo que me cobran, tan simple como eso. No cabe duda que cometer errores es muy sencillo, y más a la hora de declarar los impuestos. Pero ¿qué pasa si estos son intencionales? Es muy bonito cuadrar y que el señor que se vaya muy contento porque no pagó nada o va a pagar muy poquito y hace muy feliz. ¿Qué pasa si a los 3, 4, 5 años el Internal Revenue Service le hace una auditoría? Una auditoría, pues... Las auditorías que le hace el IRS le llegan por correo. No tienen ninguna conexión con el Departamento de Inmigración. Simplemente debe demostrar con pruebas todos sus gastos e ingresos. Si usted se ahorró 10,000, por decir un número, bien contento. Pero cuando se lo cobre, no van a ser 10,000. Estamos hablando de 30,000, 40,000 dólares. Pero la moneda tiene 2 caras. Hasta el punto que el tío Sam le puede quedar debiendo a usted. Conozca las deducciones disponibles, como la búsqueda de empleo, el gasto en guarderías y créditos por bajos ingresos. Pero ante todo, sepa cómo prepararse. Buscar un preparador que sepa lo que está haciendo. Tener toda su documentación, incluyendo la factura, guías de pago. Finalmente, no olvide 10 seconds, stand by camera 2, we're going to el tease estado de cuenta y ser muy honesto. Para Noticias Univisión Colorado informó Carlos Manuel Rauseo. Roll music. Hay más información para usted. Sound bite no se into. vaya. Roll. Mi hermana viene a pedir justicia por su hijo y ya la golpearon. El presidente Calderón regresa a Chihuahua y las manifestaciones por su presencia se repiten. Ellos empezaron esto, ellos tienen que resolverlo. Esta podría ser una semana crucial para la reforma sanitaria. Le explicaremos qué está sucediendo en Washington acerca de este tema. La tecnología avanza y bañar a los perros es ahora mucho más fácil de lo que era antes. Le explicaremos dónde lo hacen y por cuánto dinero. Miles y miles de vehículos de Honda tendrían que ser revisados por un posible problema mecánico. Entérese de qué se trata. Kill Mike, screen music. 3, 2, 1, fade it.